Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio y antes vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias esta noche por el privilegio, la libertad que tenemos de reunirnos aquí en nuestra iglesia, Señor, junto a nuestros hermanos, también a quienes nos ven a través de la señal, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta libertad y oramos para que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, y podamos, Señor, realmente sacar el provecho de este tiempo que invertimos en escudriñar tu palabra, Señor. También que esa palabra, Señor, transforme nuestras vidas a fin de que podamos dar testimonio de que somos tus hijos a través del fruto del Espíritu, Padre. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Bueno, hoy día vamos a continuar con lo que es el estudio de las raíces hebreas del Nuevo Testamento. Y probablemente ustedes ya se han ido dando bastante cuenta de la importancia que tiene el hecho de manejar el Antiguo Testamento y estar permanentemente revisándolo y repasándolo, ¿no es cierto? Porque este concepto de antiguo y nuevo tiene que ver más bien con una separación, digamos que de alguna manera nos hace pensar que lo antiguo es como que ya no corre y nos damos cuenta que no es así. Nosotros estamos leyendo estos escritos que fueron, ¿no es cierto?, valga la redundancia, escritos hace muchísimos siglos atrás, sin embargo tienen una total vigencia cuando lo vemos a la luz del Nuevo Testamento. ¿Ya? Bueno, nosotros la semana pasada terminamos con el Reino Unido, ¿no es cierto? Ahí están los tres territorios en los cuales se estuvo moviendo el pueblo o la nación de Israel. El primero, el rojito, recuerden, es Saúl, el azul es David y el café es Salomón, ¿no es cierto? Sin embargo, Salomón dijimos que introduce la religión pagana, introduce la idolatría dentro de Israel, y una cosa que es importante que nosotros entendamos del concepto de la monarquía. Cuando la monarquía asume una religión, por decirlo de alguna manera, se transforma automáticamente en la religión del reino, ¿no es cierto?, o del Estado. Y de esa manera es como Salomón introduce la religión y las religiones paganas, las múltiples que existían, destacando, entre comillas, ¿no es cierto?, siendo las más terribles, la adoración a Baal o Moloch, que es más o menos el mismo ídolo y se caracterizaba por el sacrificio de niños en general. Salomón le hizo santuario a todas sus esposas, a todas aquellas esposas que venían todas ellas de pueblos paganos, ¿no es cierto? Por lo tanto, digamos, infestó todo el territorio de Israel con idolatría, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando del concepto de la idolatría a partir de este momento, se transformó en algo habitual, Quizás tuvo en un principio un cierto rechazo y oposición, y lo siguió teniendo por algunas minorías, pero a lo largo del tiempo se comenzó a transformar en algo habitual, ¿ya? En algo ya normal, entre comillas, como todas las cosas pecaminosas que se establecen bajo un concepto de decreto o ley o lo que sea, ¿no es cierto?, que después empieza a ser algo habitual, ¿ya? Entonces la idolatría ya era algo habitual. Bueno, producto de esto, Dios juzgó a Salomón y ese juicio no iba a caer en el tiempo o en su tiempo de reinado, sino que iba a caer en el reinado de su hijo. Y recuerden que Dios le dice a Salomón, por amor a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido, es que no va a caer en el día del reinado de Salomón por ser hijo de David, y ciertamente no va a eliminar completamente a Israel, sino que le va a dejar a David 2 tribus, ¿no es cierto?, que van a constituir lo que posteriormente se llamará el reino del sur, ¿ya? Entonces, todo esto yo sé que de repente resulta un poco denso, y lo es, pero lo que
ocurre es que como en general nosotros como cristianos no tenemos una relación muy amigable, como digo, con el Antiguo Testamento, entonces todo como que nos resulta muy denso. Y la verdad que no estamos haciendo otra cosa que recorrer el Antiguo Testamento, la Biblia, ¿ya? Entonces vemos que el hijo de Salomón, Roboam, es quien asume el poder, es coronado como tal, y aparece también la figura de Jeroboam, ¿ya?, que era siervo de Salomón y que era de la tribu de Efraín. Esto es bien importante irlo recordando siempre, de la tribu de Efraín, ¿no es cierto? Y recuerden que los descendientes de Efraín o de la tribu de Efraín corresponden a todos los descendientes del nieto de Jacob que él adoptó como hijo. Recuerden este concepto también de adopción, porque cuando el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice somos adoptados, yo tengo que entenderlo a la luz de esta adopción y no pensar que está separado de eso. Entonces la adopción tiene que ver justamente con lo que Pablo va a explicar posteriormente. Entonces este Roboam se encuentra con el profeta Ahías, esto lo vimos la semana pasada, estoy solamente haciendo un resumen. Se encuentra con el profeta Ahías, quien va con una capa nueva, la rompe en 12 pedazos y le dice toma 10, porque así dice Jehová, el reino va a ser partido en dos, una parte, 10 tribus van a ser para ti y 2 tribus voy a dejar yo por amor a David y a Jerusalén, ¿ya? Que van a ser inicialmente la tribu de Judá y Benjamín, ¿ya? Entonces cuando se hable de casa de Judá, se está hablando de 2 tribus. Cuando se habla de tribu de Judá, se refiere exclusivamente a la tribu. Pero cuando dice casa de Judá o casa de David, se está refiriendo a esas 2 tribus. Posteriormente se van a agregar los levitas, que se van a aglutinar todo en Jerusalén, producto de lo que va a hacer Jeroboam en el norte. Entonces recuerdan cómo es que Roboam asume. Roboam asume, diríamos nosotros, con una carga inmensa, un reino, un estado, diríamos el día de hoy, absolutamente gigante, ¿no es cierto?, con una cantidad de recursos que se necesitaban para sostener esto, ¿ya? Y obviamente viene la pregunta, ¿cómo vamos a continuar? Salomón, entre las cosas terribles que hizo, aparte de toda la idolatría, Salomón vivió una vida absolutamente disoluta en lo económico. Salomón también produjo algo que jamás había existido en Israel hasta ese entonces, que era que el rey esclavizara a gente de su propio reino, ¿no es cierto? No eran trabajadores, eran esclavos. Entonces, a través de esto también produjo cargas de impuestos espantosas sobre el pueblo, porque debemos entender que la corona, ¿cómo se dice? La corte de Salomón era una cosa gigante, ¿no es cierto? Y que vivía de una forma totalmente fastuosa. Entonces, Roboam se encuentra con esto. Él no es Salomón. Salomón la lograba mantener porque a pesar de como él era con el pueblo lo amaba porque era el hijo de David. Y aparte de eso, Salomón, en la sabiduría que se le entregó, que la gran mayoría la usó mal, ¿no es cierto? Salomón produjo una serie de alianzas por medio de estos matrimonios con estas mujeres extranjeras de carácter económico. Entonces, también la parte económica era algo que producía mucho, pero el tema era que, como en todo saco roto, ¿no es cierto?, era imposible de llenar. Bueno, muere Salomón y Roboam se encuentra con esto. Y él va y pide consejo a los consejeros viejos, a los consejeros antiguos, y habían 3 alternativas o 3 opciones, por así decirlo, ¿cierto? La primera era bajar los impuestos, que habría sido lo más lógico y lo más atendible, mantenerlos o subirlos. Entonces los consejeros viejos le dicen, no, bájelos porque ya la gente no da más, ¿no es cierto? Y luego va donde los consejeros jóvenes,
que debe haber sido su grupo con el que se crió en el palacio, y como suele suceder en estas cosas, una generación que obviamente no tiene ninguna relación con la realidad de la gente común, sino que le dicen ellos: no, ¿cómo se te ocurre? Tú no solamente tienes que mantenerlo, sino que tienes que aumentarlo para sostener esto, ¿no es cierto? Y además para tú vivir como un monarca, como merece. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Jeroboam va después de 3 días, recuerden que fue él y dijo: si tú nos bajas los impuestos, nosotros te vamos a servir todo. Vuelve después de 3 días y la respuesta es terrible, porque dice: mi dedo meñique es más grande que los lomos de mi padre los castigó con látigo, pero yo los voy a castigar con escorpiones. Y recuerden que los escorpiones se le llamaba el látigo, que al final tenía una punta metálica que rasgaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Entonces Jeroboam le dice a las tribus del norte: ¿sabes qué? Nosotros no tenemos nada que ver con la casa de Isaí y nos vamos. Y entonces de esa manera se divide el reino, ¿ya? Se divide el reino y queda una división geográfica en el cual 10 tribus se concentran en el norte. Inicialmente la capital fue Siquem y posteriormente en la época de Omri va a ser Samaria, ¿ya? Y en el sur va a quedar Judá y Benjamín y capital Jerusalén. Bueno, Roboam trata de recuperar esto y recuerden ustedes que matan al que iba a cobrar impuestos y también expulsan definitivamente de la tierra a Roboam, y Dios le dice: no vayas a guerra contra tus hermanos porque esto lo he permitido yo, ¿ya? Entonces se produce esta división geográfica y de aquí en adelante es importante que nosotros comencemos a manejar el término correcto cuando dice, por ejemplo, la casa del norte o las tribus de Israel, ¿no es cierto? O la casa de Efraín, se está refiriendo exclusivamente a las tribus norteñas. Y cuando dice la casa de Judá, Jerusalén o la casa de David, se está refiriendo al sur. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar también muy brevemente los profetas que operaron en esta época. Y por ejemplo, el profeta Elías, que es uno de los más relevantes, a pesar que no escribió ningún libro, el profeta Elías, ¿no es cierto?, tiene un ministerio exclusivamente en el norte. Elías nunca tuvo un ministerio en el sur. Eliseo sí tuvo un poquito en el sur, pero mucho más en el norte. Por ejemplo, Jeremías nunca profetizó para el norte. Entonces, Oseas profetizó casi exclusivamente para el norte. Por eso es que tenemos que entender, porque cuando entonces un profeta dice algo y dice el Señor que la casa de Israel, se está refiriendo solamente al norte, ¿ya? Y esto va a ser sumamente importante, sumamente importante. Entonces Jeroboam se transforma en el primer rey del norte y Roboam queda como el primer rey del sur, ¿ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo esto es solamente un resumen. Esto por eso tiene que leerlo usted en Primera y Segunda de Reyes, y si le da la virá, Primera y Segunda de Crónicas se repiten casi los hechos, hay un par de detalles, pero por lo menos si lee Primera y Segunda de Reyes bien leída y la repasa, esto le va a ser familiar, ¿ya? Aquí está, vamos a verlo más en detalle. El reino del norte, vale decir las 10 tribus del norte, el total de los años que duró ese reino fueron 206 años hasta que fueron llevados cautivos por Asiria. Hubieron 20 reyes, 6 familias o 6 dinastías y todos hicieron lo malo, ¿ya? El reino del sur fueron también 20 reyes, duró 344 años y algunos medio hicieron lo bueno, ¿ya? Entonces, vamos a ver el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte dura más o menos 130 años menos porque va a ser llevado antes, un siglo y algo antes, cautivo por Asiria, y después el reino del sur va a ser llevado cautivo por Babilonia. Y eso también va a ser muy importante que lo veamos. Ok.
los reyes de Israel o del norte, y aquí están los profetas. Esto también lo puede pedir, o no sé si va a estar en la página. Sí, va a estar en la página, sí. ¿Ya? Está resumido, ahí están los reyes del norte, y los distintos profetas que operaron en esta época, en estos 206 años. ¿Ya? Destacan, por supuesto, Elías, Eliseo, pero, por supuesto, también Oseas. Cuando usted lea el libro de Oseas, cuando nosotros leemos el libro de Oseas, tiene que estar en mente de nosotros que es exclusivamente para el reino del norte, ¿ya? Nombra el reino del sur en algunas veces, pero es una profecía exclusivamente para el norte, y es una profecía que va a culminar con el hecho de que Dios le va a dar carta de divorcio al norte. Nunca le va a dar carta de divorcio al sur, le dio carta de divorcio al norte. ¿Ya? Más adelante vamos a ver qué tiene que ver esto con nosotros, y tiene que ver mucho. Algunos hechos de los reyes del norte. Algunos hechos. Bueno, esto, si la vida de David, Salomón fueron tortuosas, terribles, esto es increíble. Lea los reyes, libro de Reyes, miren. Asesinato al por mayor, ¿no es cierto? Vamos a ver solamente algunos, pero la característica de esto era que subía un rey, había traición, el que traicionaba lo mataba al rey y mataba a toda su familia, a todos sus descendientes y a toda su casa, dice. Por eso es que en el norte van a haber 6 familias y en el sur va a haber solamente una dinastía, que es la dinastía de David. ¿Ya? Bueno, como dice ahí, el reino del norte duró 206 años, desde Jeroboam primero a Oseas. Oseas prácticamente fue una especie de rey títere de los asirios, pero fueron 20 reyes pertenecientes a 6 familias o dinastías, todos hicieron lo malo a los ojos de Jehová. Por ejemplo, después que muere Jeroboam, Nabat, hijo de Jeroboam, va a ser asesinado por un tal Baasa. Por favor, son algunos ejemplos nomás. La dinámica se repite a lo largo de todos los reyes. Nabat, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el 2.º año de Asa, rey de Judá. Ya, ahí está diciendo, Nabat empezó a reinar en el norte cuando el del sur llevaba 2 años. Siempre va a ir haciendo comparaciones de ese tipo, pero aquí se está enfocando en el norte. Y reinó sobre Israel 2 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Baasa en el 3.er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Entonces este Baasa mata al primer descendiente y único de Jeroboam, Nabat, ¿no es cierto? Lo mata y asume el reino. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita. Recuerden que Ahías le dice a Jeroboam, cuando lo reprende por la idolatría que había llevado a la nación, ¿no es cierto?, al norte, lo reprende y le dice, por causa de esto, si tú hubieses hecho lo correcto a los ojos de Dios, tu reino habría sido afirmado, pero como no lo hiciste, Dios va a raer completamente tu descendencia. Ahora, eso no hace inocente a Baasa. ¿Se entiende? O sea, esas son las cosas que uno tiene que leer y no meterse en el escritorio de Dios, porque alguien podría decir, como mucha gente dice de Judas, pero ¿qué culpa tenía él si él ya estaba elegido de antes para hacer eso? No existen inocentes en esto, pero Dios está en control de todo.
el profeta le dijo: no va a quedar nadie de tu familia. Quien concretó esa profecía fue Baasa, ¿no es cierto? Pero eso no libra de culpa a Baasa. Baasa, dale. Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ya, hay algunos detalles en crónica, pero es casi lo mismo. Ahora bien, Ela, muere Baasa, sube su hijo Ela y aparece otro personaje llamado Zimri y va a matar al hijo de Baasa. Baasa mató al hijo de Jeroboam, Zimri va a matar al hijo de Baasa. ¿Ya? Tienen que aprenderse esos nombres, tenerlo así en la punta de la lengua. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri. Pausa, su siervo Zimri, alguien cercano. Comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Ya. Vemos entonces que se van eliminando todas las familias. O sea, el que subía al reino era asesinado, y era asesinado toda su familia para que no hubiese ningún tipo de posible heredero. Por eso es que nunca se logró hacer una dinastía en el norte, porque subía el rey, ¿no es cierto? Algunos sobrevivían, hubo uno que duró 7 días, hubo uno que duró un par de meses, porque eran asesinados y ahí en ese caso no alcanzaron a agarrar ni sus hijos una sucesión. ¿Ya? Entonces esto es para que nosotros veamos cómo se empezaron a gestar los hechos en el reino del norte. Y los demás reyes siguen la misma dinámica: asesinato, o sea, traición, asesinato, usurpación. Traición, asesinato, usurpación. ¿Ya? Hasta llegar a Oseas, que es el último. Pero como digo, Oseas viene a ser una especie de rey títere. Ahora, ¿cuál había sido el pecado de Jeroboam? ¿Se recuerdan? Eso, muy bien. 2. Claro, recuerden que Jeroboam dijo en su corazón porque claro, se separaron política y económicamente, pero religiosamente la gente del norte seguía yendo a Jerusalén a celebrar las fiestas. ¿Qué dijo Jeroboam? Este pueblo, si sigue yendo a Jerusalén, en algún momento se van a volver a Roboam. ¿Y qué creen que va a pasar conmigo y mi familia? Los van a matar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él, 2 becerros de oro, uno en Betel, bien al sur, y otro en Dan, bien al norte. Y les dice al pueblo: ¿para qué tienen que ir a Jerusalén? Acá tienen sus dioses. ¿Por qué entró tan rápido y no hubo tanta oposición, o prácticamente no hubo oposición de la gente del norte a la adoración de estos becerros? ¿Por qué? Porque ya tenían un corazón idólatra, ya había pasado todo el tiempo de Salomón, o sea, estaban en una cultura idólatra que ya no temía a Jehová. Entonces lo abrazaron, el culto a los becerros,
sin ningún problema. Y además, Jeroboam crea una nueva fiesta, o se inventa una nueva fiesta, porque la fiesta más masiva en realidad era la fiesta de los tabernáculos en Israel, y que se celebraba en el 7º mes. Y lo que hace entonces Jeroboam, dice, vamos a hacer la fiesta o una fiesta grande, pero el 8º mes, al día 15 del 8º mes. ¿Y qué hizo además Jeroboam? Sacó a todos los levitas, por eso es que después los levitas todos se tienen que ir a Jerusalén, porque no tenían pega. Se van a Jerusalén y Jeroboam forma un nuevo sacerdocio, que obviamente era el que quería. El que quería oficiaba de sacerdote. ¿Ya? Ese es el pecado de Jeroboam, y de ahí se empieza a desarrollar el reino del norte en estas condiciones, y esos 20 reyes, por eso es que hicieron lo malo a los ojos de Jehová, y algunos fueron más malos que otros. Esto que estamos viendo acá es básicamente un botón de muestra para ver cómo es que se iban desarrollando los eventos políticos en el norte. ¿Ya? Y la dinastía que o más destacada, entre comillas, destacada por lo malo, ¿no es cierto?, es la dinastía de Omri, o la familia de Omri. ¿Ya? Omri va a trasladar la capital de Siquem a Samaria, va a establecer tratados comerciales con los fenicios, sellando estos acuerdos con el matrimonio de su hijo Acab con la princesa Jezabel. ¿Ya? Es un periodo de gran prosperidad económica, porque los fenicios, los sidonios en general manejaban las rutas navieras y eso traía mucho comercio. Entonces se produjo una época de gran prosperidad, pero a la vez la peor época, por así decir, desde el punto de vista espiritual, porque ahí sí se oficializa el culto a Baal. ¿Ya? Los reyes hasta ese entonces todavía adoraban becerro, el del norte y el del sur, pero ahora la adoración era a Baal. ¿Por qué? Porque el reino tomaba la religión de sus reyes, y Jezabel introdujo el culto a Baal, pero ya no como uno de los tantos que había, sino que lo introduce como el culto oficial. ¿Ya? Primera Reyes 16, 21 al 34. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Cuando dice entonces el pueblo de Israel, se está refiriendo al norte. El norte ya estaba dividido norte-sur, pero ahora el norte se divide en dos partes. Una, Tibni, y el otro, Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. En ese entonces no existía el nombre Samaria como tal, ¿no es cierto?, sino que le coloca ahora Samaria, efectivamente por Semer, y ese monte que compra Omri, por eso digo que es importante, es el que posteriormente pasó a llamarse el monte Gerizim. ¿Se recuerdan dónde sale el nombre Gerizim? ¿Quién nombra el monte Gerizim? ¿Quién lo nombra? La samaritana. ¿Recuerdan cuando está hablando con Jesús? Dice, ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que en el monte Gerizim es donde se alaba a Dios. Llegó a haber un santuario ahí. Sigamos. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los
que habían reinado antes de él. O sea, Omri se superó. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no están todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri murió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Num. Ya, esa última parte tiene que ver con otra profecía que está en Josué 6, pero lo interesante acá, o lo que nos interesa, es que Omri fue el que hizo estas alianzas, las selló con el matrimonio entre Acab, su hijo, y Jezabel, esta reina fenicia, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Entonces ahora ya, hasta antes de este momento, por decirlo así, recuerdan ustedes que adoraban a los ídolos en los lugares altos, o sea, buscaban alturas y hacían y juntaban las piedras y hacían sacrificios a sus ídolos. Pero aquí es donde viene la institucionalización del culto a Baal, porque Acab le construye un templo. Entonces se oficializa ya la religión del norte a Baal. Ok, entonces vemos que Acab superó a su padre en la maldad y están constituidos como los reyes más malos del norte. Pero, increíblemente, para muchos historiadores judíos, obviamente no cristianos y tampoco creyentes, muchos de ellos ateos, estos dos reyes, Omri y Acab, constituyeron los mejores reyes, porque efectivamente durante esta época hubo un florecer económico, se iniciaron una serie de cultivos, se comenzó a trabajar en Samaria, en Galilea, en Samaria, la agricultura ya de una manera más, entre comillas, también industrial. Construyeron acueducto, una serie de cosas que implicaba el progreso económico, ¿ya? Hubo algo que no hubo en el reinado de Salomón y no hubo en el reinado de Roboam en el sur, que era que la gente tenía un mejor estándar de vida, ¿ya? Pero a la vez estaba totalmente entregado a la idolatría, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista material, los historiadores los consideran los mejores reyes de Israel, y además que al haber estas alianzas poderosas, la posibilidad de guerra era muchísimo menor, ¿ok? Ahora, durante este periodo surgen las figuras del profeta Elías. Bueno, el profeta Elías constituye, junto con Eliseo, los dos más importantes profetas
que surgieron en esta época, a pesar que ninguno de los dos escribió un libro, o no, Dios no los usó para escribir un libro, pero son aquellos que enfrentaron más abiertamente la idolatría de Acab, ¿ya? El profeta Elías. Primera de Reyes 17, 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ya, entonces Elías confronta a Acab y le dice que no va a llover durante un periodo de 3 años, y empieza a ver esa prosperidad, ¿no es cierto?, ese despertar, por así decir, de la agricultura, esa industrialización de la agricultura en Samaria, se viene al suelo, ¿ya? Se viene al suelo. Y entonces tenemos, entre paréntesis, en Israel, los cuervos son como las palomas acá, y son de este porte, son gigantes, está lleno de cuervos. Para que no crean que cuervo es una palabra, ¿cómo se llama?, es como una adaptación, no, está lleno de cuervos, está lleno de cuervos. Y entonces es alimentado de forma milagrosa, pero él trae esta profecía que va a ir socavando la economía del reino del norte. Y esto a la vez va a ir socavando el pago de impuestos y los acuerdos que habían tomado con los fenicios, específicamente, bueno, y también en algún momento con los asirios. Entonces, la otra escena fundamental durante la sequía es finalmente el desafío de Elías con los profetas de Baal. Si usted se da cuenta, ya Baal no solamente tenía templo, no solamente era la religión oficial, sino que además tenía profetas que también oficiaban como sacerdotes. ¿Ya? Primera Reyes 18, 20, 40. 20 al 40. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Y invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogíos un buey y preparadlo vosotros. Primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo:
gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Ya tiene que haber quedado con codo de tenista Elías tanto degollar profeta, ¿no es cierto? Una tendinitis más o menos. Bueno, el juicio de Dios cae sobre estos sacerdotes o profetas de Baal, pero ¿qué es lo importante acá? Que Elías ciertamente es el profeta de Dios, como dice ahí, y que el pueblo se postra y, ¿no es cierto?, como vio ese tremendo milagro, comenzó a decir: bueno, Jehová es Dios, pero vamos a ver que le dura súper poco, ¿ya? Porque la fe no viene por ver cosas, viene por oír y obedecer la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante esto? Todo lo que estamos viendo. Porque el norte va a durar estos 206 años y va a ser llevado cautivo por Asiria, ¿no es cierto? Los asirios los van a dispersar, vamos a ver eso cuando cae Samaria, si Dios quiere la próxima semana, cae Samaria, ¿no es cierto? Y las tribus son dispersadas, son asimiladas y se pierden, y de ahí se da origen al nombre o al título las tribus perdidas de Israel, o las 10 tribus perdidas de Israel. El reino del sur, que lo vamos a ver también la próxima semana, es llevado cautivo a Babilonia, pero ellos son mantenidos, ¿no es cierto?, juntos. Ellos no pierden su identidad. Entonces, la otra gran etapa que nos toca ver es cuando los del sur, que son la casa de Judá, por lo tanto los judíos, regresan a Jerusalén. Ahí regresan solamente los judíos. Los del norte no regresaron más. Algunos
por supuesto que se unieron a Jerusalén, pero como tribu, como entidad propiamente tal, no volvieron nunca más. ¿Ya? Y entonces, cuando veamos el Nuevo Testamento y escuchemos que Jesús dice: vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos tiene que quedar claro qué es lo que está diciendo. Y cuando Jesús dice: vengo a buscar lo que se había perdido, ¿qué se perdió? El norte. Entonces tenemos que entender cómo es que eso llega a concretarse, ¿no es cierto? Y vamos a entender todo lo que es el tema de la circuncisión del corazón, las palabras de Dios escritas en nuestro corazón, que somos adoptados. ¿Recuerdan el término adoptado? Jacob adoptó a los hijos de José. ¿Y los hijos de José qué es lo que eran? Egipcio, mezcla de un efraínita después con egipcio, ¿no es cierto? Entonces los adopta. ¿Qué pasa con nosotros cuando llegamos al Señor? ¿Qué hace el Señor con nosotros? Nos adopta. Entonces eso es, por eso es que estamos haciendo este estudio. Esta es la parte histórica, que es densa, pero para poder entender cuando Jesús dice las palabras que dice. Cuando Jesús dice: ovejas de mi prado son, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién le da el término oveja desde el principio? A su pueblo, Israel, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa la palabra iglesia o eclesía? Una asamblea, pero se dice también los llamados afuera, ¿no es cierto? Entonces Dios nos llama afuera para injertarnos ¿dónde? ¿Dónde? En Israel, en su pueblo. ¿Nosotros qué somos? El olivo silvestre. Pero somos un olivo. Nosotros estamos entre los gentiles, o estábamos entre los gentiles, pero éramos parte de ese olivo silvestre que ahora vamos a ser, o que fuimos injertados. Y vuelvo a insistir, esto no es para judaizar la iglesia, hermanos. El judaísmo rabínico, que se formó en Babilonia y que se desarrolló en la época de los 400 años de silencio, es absolutamente antibíblico hasta el día de hoy. El judaísmo rabínico que se practica en Israel no tiene nada que ver con Dios, aunque lo nombran, aunque lo llaman, aunque besuquean la Torá y toda la cosa. Eso está construido en base a lo que llaman ellos el Talmud. Entonces, es necesario entender eso. Por eso es que las iglesias cristianas que empiezan a asumir conductas judías, pero no del judaísmo bíblico, sino del judaísmo fariseo, están absolutamente equivocados. Absolutamente equivocados. Por eso la Biblia habla del Israel espiritual. Mira, alguien se está haciendo injerto de pelo, después le echan la culpa a la Tabita. Entonces, es por eso, esta es la parte histórica, esto es lo que se da a producir. Esto es lo que sucedió con el reino del norte. Los asirios no solamente se los llevaban y los dispersaban, sino que traían gente de otro lado a vivir, en este caso en Samaria. Entonces, cuando nosotros veamos el rechazo que existía entre los de Jerusalén y los del norte, ¿por qué existía ese rechazo? ¿Por qué los samaritanos eran tan odiados y viceversa? ¿Y por qué cuando Jesús usa el ejemplo del buen samaritano que llamamos nosotros, es algo que al sacerdote fariseo es algo terrible, que tenga que reconocer? Por eso él no dice el samaritano. ¿Qué es lo que dice él? ¿Quién es su prójimo? ¿Quién hizo el bien a su prójimo? Él no dice el samaritano. Jesús dice, iba un samaritano, pero el sacerdote, ¿se acuerda lo que dice? El que obró bien. No lo nombra. Entonces, todo eso es la riqueza de lo que estamos estudiando, pero es necesario pasar por este valle denso. Y tienes que estudiarlo y repasarlo. Primera y Segunda de Reyes, leerlo. Porque de lo contrario, la interpretación que vamos a hacer del Nuevo Testamento va a ser siempre absolutamente
incompleta. Y es por eso también que se hacen muchas veces interpretaciones privadas de lo que está en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Porque la Biblia interpreta la Biblia. ¿Ok? Bien. Vamos a terminar con Eliseo. Eliseo sucede a Elías. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 11 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ya. Elías pone su manto sobre Eliseo, que era la señal de elección. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Pesca los bueyes con los que estaba arando, los mata, los cocina en el ¿cómo se llama esto? En la yunta, y se lo da al pueblo. Esa es una señal de renunciar a todo y dedicarse exclusivamente al ministerio. ¿Ya? Exclusivamente al ministerio. Nada que el pastor que tiene un negocio, que tiene camiones, no. Exclusivamente al ministerio. ¿Ya? Es un principio. Ahora vamos a leer casi como anecdótico, pero Segunda de Reyes 2, 23, 24, para que veamos la personalidad de los profetas y de este profeta en particular. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Ya. Bueno, porque tú no soy profeta. Pero vemos que Eliseo va caminando y le dice: pecado. Se empiezan a burlar de él y se da vuelta. Y uno podría pensar que decir: perdónalo porque no saben lo que hace. No, los maldice y de la nada salen 2 osos y se comen a 40 de esos. Entonces, eso es la personalidad de los profetas. Era una cosa como también, como en el caso de Elías y como en el caso de otros profetas, que tenían esa capacidad. Y uno dice: bueno, ¿cómo Dios le permitió? No, yo no me lo pregunto, solamente lo ve, lo cuenta, no para que encontremos una explicación, porque algunos dirán: oye, en ese lugar no había osos. Pero Dios puede hacer aparecer osos donde Él quiera. ¿Ya? Entonces, eso para terminar. La próxima semana vamos a ver la caída de Samaria. Vamos a ver primero la caída de Acab, el rey maligno, y de ahí se suceden una serie de reyes en Israel, en el norte, menos importantes, hasta llegar a ese rey títere, Oseas, que va a ser el último, ¿no es cierto? Y que finalmente después de él va a venir la conquista de Asiria. Los asirios van a tomar el norte. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ya. Les recuerdo, lean Primera, Segunda de Reyes. Traten a lo mejor no de hacer tanta abstracción inicialmente, pero sí léanlo y se van a ir familiarizando con la historia de esto. Ok. Sergito, ¿puedes orar tú? Padre Santo, gracias por tu palabra el día de hoy.
Cada vez que nos reunimos en tu nombre, en este lugar, Padre, podemos aprender de ti, Señor, y la importancia, Señor, que tú nos enseñes, la importancia de estar congregados. Señor, permite que podamos siempre tener en nuestra agenda el congregarnos, Señor, apartar las cosas del mundo, Padre, y hacer un esfuerzo en amor, Padre, de estar a tus pies, Padre, para aprender, para conocerte más, Señor. Terrible será hacer lo malo ante tus ojos, Padre. La vida de Elías, Señor, también es inspiradora para cada uno de nosotros, para ser obediente a pesar de la dificultad, a pesar de las circunstancias, Padre. Un hombre como nosotros, Padre, y que se rindió a ti para ser obediente, Señor, y a pesar de las circunstancias, serte fiel a ti, Señor. Que podamos ser igual nosotros, Padre, que tomemos como Elías un ejemplo también para esforzarnos, para ser valientes, Padre. Y ciertamente aún en la imperfección, también viendo a Eliseo, Señor, con esos arrebatos y todo, Señor, aún así lo usas, Padre. Te rogamos que en nuestra imperfección, en nuestra maldad, Señor, que podamos vivir en santidad primeramente, Señor, y que tú nos puedas usar para en nuestro entorno y ciertamente en nuestra vida ser más parecidos a Cristo, Padre. Señor, no estamos tan lejanos de hoy, Señor, de tanta idolatría, de tanta maldad, Padre, y que podamos también ser unos Elías, unos Eliseo, Padre, de predicar tu palabra y especialmente de ser buenos testimonios, Señor. Perdona tantas veces que no hemos sido así. Perdona tantas veces que nos parecemos al mundo, Padre. Perdona tantas veces que nos rendimos por cobardía, Señor, y te rogamos que tú nos des la valentía esa que viene de ti, la convicción, la pasión por tus cosas, por tus negocios, Padre, por tu palabra, y que podamos darte gloria y honra a ti y a quienes nos rodean, Señor. Gracias, Padre, por esta reunión del día de hoy, por tu palabra, que se guarda en nuestra mente y en nuestro corazón, a pesar de que puede ser difícil. Señor, sabemos que tú nos puedes enseñar, sabemos que tú estas cosas, estos nombres y todo, tú nos puedes grabar en nuestra mente y en nuestro corazón para aplicarlo en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén.